Hoy voy a enseñarte cómo aprender las tablas de multiplicar. Para empezar, es importante entender que no es muy fácil aprenderse todas las tablas de multiplicar en poco tiempo. Se requiere bastante tiempo para aprender las tablas de multiplicar. Así que es necesario que tengas paciencia para aprenderlas. Porque no se pueden aprender las tablas de multiplicar de la noche a la mañana. Así que si el día de mañana tienes examen de todas las tablas de multiplicar, no va a servirte de mucho que te quedes toda la noche tratando de memorizarlas. Es probable que te aprendas alguna, pero no será suficiente. Mi recomendación para aprender las tablas de multiplicar es estudiar una tabla de multiplicar a la vez. Por ejemplo, puedes dedicar un día, el día lunes, a estudiar la tabla de multiplicar del 2 y el día martes a estudiar la tabla de multiplicar del 3 y así sucesivamente con las demás tablas. Si un día no te es suficiente para aprenderte una de las tablas de multiplicar, puedes dedicar 2 o 3 días para aprenderte una de ellas. Y luego, cuando domines una de las tablas de multiplicar, entonces puedes pasar a la siguiente. Quizás algunos digan que no es bueno aprenderse las cosas de memoria, y eso es verdad en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando toca aprenderse las tablas de multiplicar, es importante aprender a memorizar. Porque el que no se sabe de memoria las tablas de multiplicar tiene muchos problemas después en las matemáticas. Así que esfuérzate, si es que por primera vez estás aprendiendo las tablas de multiplicar, esfuérzate por aprenderlas bien y así evitarte todo tipo de problemas más adelante. Porque las tablas de multiplicar las vamos a utilizar luego en división y en otros temas que siguen más adelante en las matemáticas. Se utilizan mucho las tablas de multiplicar y en la vida cotidiana. Así que es importante que las aprendas bien. El procedimiento que yo recomiendo para estudiar y aprender las tablas de multiplicar es el siguiente. El primer paso es realizar multiplicaciones con ayuda de la tabla. Es decir, el primer paso no es agarrar la tabla y empezar a leerla vez tras vez. No. Primero realizamos multiplicaciones con ayuda de la tabla, es decir, mirando la tabla. El segundo paso es memorizar la tabla de multiplicar. Y el tercer paso, realizar multiplicaciones sin ayuda de la tabla. Todo este procedimiento se debe aplicar a una de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, la tabla de multiplicar del 2. Expliquemos con más detalle cada uno de estos pasos. Empecemos con el primer paso, realizar multiplicaciones con ayuda de la tabla. Tú necesitas tener una tabla con todos los resultados de esa multiplicación. En este caso, estoy mostrando la tabla de multiplicar del 2. Y entonces es importante que aprendas a realizar la multiplicación. La multiplicación de un número grande por 2. Si tú no sabes realizar este tipo de multiplicación, necesitas que un profesor te lo explique. Una vez que sepas cómo se multiplica, es importante practicar. Así que será necesario que tengas varios ejercicios y mientras más ejercicios resuelvas, mejor entenderás el procedimiento. Estas multiplicaciones las resolverás siguiendo el procedimiento que el profesor te ha explicado, mirando los resultados que aparecen en la tabla. Es decir, en este primer paso no es necesario que te aprendas de memoria la tabla. Simplemente te fijas el resultado de la multiplicación. Por ejemplo, aquí dice 2 por 3 y te fijas que 2 por 3 es 6. Y anotas 6 aquí debajo y sigues el procedimiento hasta que terminas con todas las multiplicaciones. Una vez que has hecho todas estas multiplicaciones, pueden ser 4, 8, 10 multiplicaciones, con la tabla de multiplicar a la vista, ya tendrás más familiaridad con la tabla y con los resultados. Estarán en tu mente, aunque todavía no te lo sepas de memoria. El siguiente paso será memorizar la tabla de multiplicar. Ya nos hemos familiarizado con la tabla, ya hemos hecho ejercicios con la tabla, ya sabemos cuáles son los resultados.
Ahora toca aprenderla de memoria. Para aprender la tabla de memoria, puedes utilizar una tabla y leerla de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, leerla varias veces. O también puedes recurrir a un video donde se muestran las tablas vez tras vez para que el alumno la memorice. Existen varios videos que te pueden ayudar en ese sentido. Una vez que piensas que te has memorizado la tabla de multiplicar, es necesario poner a prueba tu conocimiento. Puedes recurrir a la ayuda de una persona mayor, puede ser tu mamá, o tu papá, tu tía, tu abuelita, alguien de tu familia, o puede ser tu hermano, tu hermana, que te pregunte en la tabla. Por ejemplo, si te pregunta 2 por 1, tú respondes 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, imagínate que te equivocas y dices 8, y lo importante es que esa persona que te esté tomando la tabla no se enoje, porque si te empieza a tratar, vas a sentirte mal y ese sentimiento no es bueno a la hora de aprender, porque ya no vas a querer seguir estudiando las tablas. Entonces es importante que sea una persona que no se enoje muy rápido. Ahora, si no tienes a nadie más que a una persona que se enoja rápido, lo que puedes hacer es decirle antes de empezar que por favor no se enoje si te equivocas porque recién estás aprendiendo, que no te la sabes bien. Y entonces que te tenga paciencia para que sea más fácil aprender las tablas de multiplicar. Si tú le dices eso antes de empezar, entonces probablemente la persona tendrá más paciencia. Esa persona sea tu mamá o un familiar tuyo. Pero bueno, supongamos que no lograste memorizarla, no lograste decir la tabla de multiplicar y entonces tienes que volver a repasar la tabla. Y repasas de nuevo la tabla y luego vuelve otra vez a tomártela hasta que pienses que ya la dominas. Una vez que creas que ya has memorizado la tabla de multiplicar, pasamos al siguiente paso. Realizar multiplicaciones sin ayuda de la tabla. Vamos a realizar varias multiplicaciones, pero esta vez escondemos la tabla, ya sin mirar la tabla. Como ya la sabemos de memoria, o al menos eso creemos, entonces tratamos de resolver los ejercicios de multiplicación sin mirar la tabla. Allí te podrás dar cuenta de que quizás no te la sabías tan bien como creías. De todas maneras, realizando estos ejercicios podrás verificar si lo has hecho bien. Aquí necesitas a alguien que te corrija, que te diga que está bien lo que has hecho o no. Si no tienes a nadie que corrija tus resultados, puedes utilizar una calculadora que haga la multiplicación y luego verifica si lo que tú has hecho coincide con el resultado que aparece en la calculadora. Si no tienes una calculadora, pero sí tienes un celular, es importante saber que en el celular la mayoría de las veces hay una calculadora. Puedes utilizar esa calculadora. Si no sabes utilizar una calculadora, pues entonces luego de hacer los ejercicios tendrás que esperar que venga otra persona que sí sepa usar una calculadora o que te corrija las multiplicaciones. Estos son los 3 pasos que hay que seguir. Repitamos los pasos para que se te quede bien grabado. El primer paso es realizar las multiplicaciones con ayuda de la tabla. El siguiente paso es memorizar la tabla de multiplicar. Una vez memorizada, realizamos las multiplicaciones sin ayuda de la tabla y allí podremos darnos cuenta de que probablemente no la hemos memorizado bien. Y entonces habrá que volver al paso anterior, volver a memorizar la tabla de multiplicar, volver a realizar las multiplicaciones y así sucesivamente. Este procedimiento te puede demorar 1, 2 o 3 días. Pero si quieres aprendértelo lo más rápido posible, puedes dedicar un día a realizar todo este procedimiento para una de las tablas de multiplicar. Por ejemplo, la tabla del 2. Al día siguiente la del 3 y al día siguiente la del 4. Si te cuesta mucho, entonces puedes dedicar 2 o 3 días para cada tabla. Así lograrás aprender cada una de las tablas de multiplicar. Una vez llegues a la tabla de multiplicar del 10, entonces regresamos otra vez y repetimos el procedimiento una vez más desde la tabla de multiplicar del 2 hasta la tabla de multiplicar del 10. En este proceso te darás cuenta
de que la mente es frágil y lo que aprendiste un día se te olvida al día siguiente. Y eso es normal. Supongamos que hoy aprendes la tabla de multiplicar del 2 y mañana te aprendes la tabla de multiplicar del 3 y luego intentas ver si todavía te acuerdas de la tabla del 2 y probablemente te olvides. Y entonces te sientas mal. No tienes que sentirte mal. Deja que tu mente funcione como funciona normalmente la mente de toda persona. Así funciona. Las personas nos olvidamos de las cosas. Vas a ver que cuando ya estés por la tabla de multiplicar del 8, no te vas a acordar de la tabla de multiplicar del 4. Y eso es normal. No pasa nada. Deja que tu mente siga su curso. Una vez que hayas aprendido todas las tablas de multiplicar, repetimos el procedimiento una vez más para que la información se grabe en nuestra memoria. Y si necesitamos hacerlo una tercera vez, también lo podemos hacer, siguiendo ese mismo procedimiento. Cuando ya te sepas todas las tablas de multiplicar, entonces es necesario conservar esa información. Y para conservarla es muy importante que todas las noches antes de dormir repases las tablas de multiplicar. Estamos hablando de que ya has estudiado todas las tablas de multiplicar. Ya te las sabes todas, pero corres el riesgo de volverlas a olvidar. Así que tienes que repasarlas antes de dormir todas las noches. ¿Por qué es importante que sea antes de dormir? Resulta ser que cuando nosotros dormimos, la información que está en nuestra mente, lo que aprendimos justo antes de dormir, se queda mucho más tiempo grabado. Incluso podemos soñar con lo que hemos aprendido justo antes de dormir. Entonces es importante que antes de dormir repasemos las tablas de multiplicar, porque así se quedarán en nuestra memoria por mucho tiempo. Recuerda que las tablas de multiplicar te servirán para toda la vida. Es muy probable que encuentres muchas personas mayores que se saben las tablas de multiplicar y no las están repasando a cada rato. Pero te aseguro que cuando eran niños sí que las repasaron bastante hasta que la aprendieron de memoria. Las personas mayores que se saben la tabla de multiplicar y no se olvidan, no es que nacieron así, no, las tuvieron que estudiar y tú tienes que seguir el mismo procedimiento. Con paciencia lo lograrás. En un próximo video estaré mostrándote todo este procedimiento para aprender específicamente la tabla de multiplicar del 2. Espero que este video y seguir estas instrucciones te ayuden a memorizar todas las tablas de multiplicar.